la batalla de los siglos. ¿Cuántas veces se ha hablado de guerra y de conflictos espirituales en las iglesias? Hemos leído libros, todos hemos indagado, muchos hemos tenido curiosidad sobre el tema de lo que es la lucha espiritual, la batalla espiritual. Pero quiero recapitular y posicionarnos en el libro por donde venimos. Estamos en el capítulo 16. Dios había desechado a Saúl y cuenta la Escritura que un espíritu lo atormentaba, lo iba a atormentar. Dios se había apartado de Saúl. Saúl había sido indolente, Saúl había sido irrespetuoso con Dios, había querido hacer su voluntad más que la voluntad del Señor, y el costo fue muy alto. Fue que Dios se apartó de él, y no solamente que se apartó, sino que le envió el mismo Dios, un espíritu, para que lo atormentase. Y los siervos de Saúl decían: ¿qué le está pasando al rey? Algo lo está atormentando, y se ve que sabían. Entonces dice que uno de sus siervos dijo que conocía a un joven que sabía tocar el arpa, y nos posicionamos en 1 Samuel 16, 18. Dice: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Hay un asunto que muchas veces ha sido ignorado, que muchas veces ha sido distorsionado o desviado o se ha entendido mal, otros lo niegan, y se trata de la lucha espiritual. Estamos viendo acá en la situación de Saúl con David. Usted sabe que tuvieron que traerlo a David para que tocara el arpa y pudiera espantar de alguna manera esa opresión con la que estaba siendo atormentado el rey. Y ahí la Escritura ya nos muestra una contienda, una lucha espiritual. Dios había permitido que un espíritu de tormento fuera sobre Saúl, pero David, a través de su música, de su adoración, de su alabanza al Señor, podía espantar eso, podía traer alivio al rey que estaba siendo atormentado. Y es un tema que se habla mucho, porque a veces la iglesia, hay muchos hermanos amarillistas, ¿no? Yo que están la gente amarillista, le gusta todo lo que es escatología, las cosas del apocalipsis, la guerra espiritual. No conocen de la cruz nada, no saben de Cristo nada, pero les gusta todos esos temas. Esos son los hermanos amarillistas. Y no está mal conocer de eso. El problema es que yo no puedo conocer más de guerra espiritual que de Cristo. Yo tengo que conocer todo lo que se ha puesto y que hemos puesto como fundamento y estamos poniendo como fundamento, que es el mensaje, que es la palabra de la cruz. Estos son temas que sí hay que saberlos, pero la plataforma tiene que ser conociendo a Cristo primero. Y la Biblia es clara cuando nos habla de lucha espiritual. Y esto es algo que le atañe a usted, porque usted todos los días y yo estamos en una lucha espiritual. Y tenemos que saber, y la Biblia está escrita para nosotros. A mí no me hace falta que usted me cuente su lucha espiritual. Yo sé que usted tiene una lucha espiritual. Todo hijo de Dios está en una constante lucha, batalla espiritual todos los días de su vida. Así que cuando alguno se anda haciendo el más guerrero, dígale: todos somos guerreros, porque todos peleamos. Todos peleamos esta batalla espiritual. Y tenemos que poner algunos fundamentos, porque, como le dije recién, a veces se tiende a crear un morbo sobre el tema de la guerra, ¿no? Y la guerra espiritual, la lucha espiritual. Ya quiero llevarlos a 2 Timoteo 4:7. El apóstol Pablo dice: he peleado la buena batalla. Porque este libro de Samuel indefectiblemente nos mete en hablar de la lucha. Todo el libro está sumergido en batallas, en luchas, en peleas, en espadas, en contienda, en reyes que pelean. Y todo eso fue escrito para nosotros, para aquellos que hemos alcanzado los fines de los tiempos. Y todo eso es sombra y figura de lo que nosotros tenemos que tomar conocimiento y sabiduría para nuestros días. El apóstol Pablo, ya en el Nuevo Pacto, dice: he peleado la buena batalla. Está llegando a sus últimos días de vida. Y dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Es decir, no solamente que corremos una carrera, sino que esa carrera que estamos corriendo no es una carrera
como la carrera de un pentatlón, de una maratón, sino que al mismo tiempo vamos peleando. Es una carrera que corremos y al mismo tiempo defendiéndonos y dando golpes, porque así lo describe la Escritura. Dice, he guardado la fe. ¿Por qué? Porque el objetivo de esa lucha que viene sobre nuestras vidas es que perdamos la fe. Él dice, he guardado la fe hasta el último. O sea, ¿cuál es el objetivo? De que tu fe no se debilite, que tu fe no decaiga. Ese es el mayor peligro. Usted ha sido ya escogido por el Señor, salvado por el Señor, regenerado, pero ahora hay que guardar la fe. Y esa es la carrera que estamos corriendo. Entonces, una batalla que se pelea en un terreno, y lo primero que tengo que saber es cuál es el campo de batalla. El campo de batalla es el alma, lo hemos predicado, lo hemos enseñado, es el alma humana. Y tiene 3 enemigos. Hay que conocer al enemigo. Yo tengo que saber si el campo de batalla es mi alma, si el objetivo es atacar mi fe, ¿quiénes son mis enemigos? La Biblia es claro en esto. Habla de que nosotros luchamos contra la carne, es decir, que es lo mismo decir la naturaleza caída. Luchamos contra el diablo y contra este sistema, contra el sistema del mundo, ¿no? El sistema va en contra de tu fe. Satanás está en contra de nuestra fe y nuestra propia carne es otro de los enemigos que a veces muchos cristianos no saben que lo llevamos a todos lados. De hecho, uno de los peorcitos de los 3 no es tanto ni el diablo ni el sistema, es lo que llevamos dentro nosotros, que es este cuerpo porta una naturaleza caída. Y siempre lo enseñamos y lo decimos. Usted va a tener esa lucha hasta que ese cuerpito que usted tiene se vaya envejeciendo y se muera. Por eso se nos va a dar un cuerpo glorificado. ¿Cuántos creen eso? Por eso Pablo dice que aunque el hombre interior se renueva todos los días, este cuerpo exterior se va desgastando, porque tiene que cumplirse la sentencia que Dios le dio al hombre de que por haber pecado debe morir. Entonces, ¿cuál fue el adelanto? Es que usted fue regenerado en su hombre interior, pero el hombre exterior se va desgastando hasta que se nos dé un cuerpo glorificado. Esto para saber el tema de por qué estamos bajo una lucha espiritual. Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 6:12 y lo exhorta, dice, pelea la buena batalla de la fe. Y yo se lo digo a usted y usted me lo tiene que decir a mí. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado. Fuimos llamados. Y nos tenemos que recordar estas cosas porque nuestra alma tiende a olvidarse. Seguramente a usted le debe pasar en la semana que se olvida de que está en una lucha espiritual. Por eso nos enojamos con la gente. Por eso nos enojamos con el pariente, con el vecino, con el gobierno. Nos vivimos a veces enojando porque nos olvidamos de que estamos en una lucha espiritual. Nos enojamos con Dios a veces porque nos enfermamos y tenemos un montón de arranques que son totalmente carnales porque nos olvidamos de esto. Ahora, cuando yo estoy consciente de la lucha espiritual en la que estamos, yo me dejo de enojar con el vecino, con Dios, con mi familiar, con todo el mundo y empiezo a entender que tengo que pelear la buena batalla de la fe. Mire, parece sencillo esto, pero ¿cuántos se olvidan de esto? Nos olvidamos de que estamos en una lucha. Pelea la buena batalla de la fe echando mano de la vida eterna a la cual asimismo fuisteis llamados. Todo este libro que estamos escudriñando exhaustivamente nos habla de luchas, de ejércitos enemigos, de peligros para con el pueblo de Israel. Y sabemos, como les dije recién, que esto es una sombra de la que podemos tomar consejo. Y hay cosas que no se pueden ignorar si nosotros queremos tener una vida que se sostenga. Porque el gran peligro de los creyentes es que corren el riesgo de deslizarse, corren el riesgo de caer en la fe, corren el riesgo de dejar de correr la carrera. Eso es muy peligroso. Porque no es que yo corro cuando quiero. Yo tengo temor, personalmente tengo temor, porque Pablo dice que él puede ser descalificado por Dios. Y estamos viendo la vida de Saúl, de un hombre que fue descalificado en esa carrera por Dios. Así que algunos dicen, no, bueno, yo no sé, me tomo un año sabático
No corro la carrera porque estoy ahí, bueno, le estoy dando rienda suelta al pecadito, pero ya el año que viene me voy a poner las pilas. Así piensan algunos. Pero el Señor dice, no, dice Pablo, puedes ser descalificado, te pueden dejar fuera de la carrera. Usted sabe que si no corre correctamente una carrera, ya sea de Fórmula 1, sea un maratón, puede ser descalificado. Hay reglas para correr. No es que yo corro cuando quiero. Y yo he escuchado herejías, muchas veces herejías dentro de los mismos cristianos. Y un poco me inspiró esto, algo que leí en las redes sociales. Vio que las redes sociales es un crisol de que todo el mundo opina, ¿no? Todo el mundo pone su placa, todo el mundo tira algo, escribe cualquier cosa. Y escuchaba ahí, leía a alguien que ponía, ¿por qué pelean contra el diablo si ya fue destruido? Y esas pequeñas frases pueden ser un virus que se mete en la mente de los que leemos y no nos damos cuenta y se nos mete un pensamiento. Y usted dice, pero tiene razón. Si el diablo fue destruido, ¿por qué tenemos lucha espiritual? No hay que tener lucha espiritual, no hay que guerrear, no hay que hacer nada. Y mucha gente anda con esas discusiones. Pero eso son discusiones de los indoctos, son discusiones de los que no han conocido la doctrina, el fundamento de la palabra. Y entonces cualquier cosita que suena bonito, ya lo agarramos y tiene razón. Y es más un mundo de opinólogos que de gente estudiada. Entonces, tenemos que conocer qué dice la Escritura respecto de estas cosas. Otros dicen, bueno, los más científicos, ¿no? ¿Cómo pueden creer en el diablo? Estamos en el siglo XXI. como si se tuviera que modernizar la Biblia, ¿no? Como si se tuviera que modernizar la teología, la palabra, la doctrina. Hermanos, ese es el gran problema que muchos tienen. Así como nos están queriendo modernizar la familia, el matrimonio, la sexualidad, ya quieren modernizar. Ese es el humanismo, para que usted sepa. El humanismo te quiere modernizar todo. Entonces vaya usted a hablar de Dios en algún estrato social y ya te van a tratar de que sos del medioevo, sos antiguo, sos retrógrada, ¿no? Entonces nosotros tenemos que entender que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que Dios tiene una palabra, que Dios tiene una verdad y que nosotros estamos siendo entrenados y tenemos que conocer esa verdad. Tengo que aclarar un punto básico, que es este que acabamos de mencionar, que me va a servir como un trampolín para ir avanzando. Yo tengo que decirle algo, el diablo no ha sido destruido. Eso es lo que a veces la gente piensa, no piensa que el diablo fue destruido en la cruz. Eso es muy simple y es un error y es una herejía. Satanás no fue destruido. Dice la Escritura que fue despojado, que es diferente. O sea, ser destruido no existe más. Se finís. Ya no hay más diablo. Por eso mucha gente piensa eso. Y el modernismo piensa que ya no hay diablo. Pero lo que la Biblia dice es que Satanás ha sido despojado. La pregunta es, ¿de qué ha sido despojado? Todo esto tiene que ver con tu lucha y mi lucha cotidiana de todos los días. Primero, Satanás fue despojado del título de propiedad que había recibido de Adán. Usted sabe que cuando Adán peca, le entregó el título de propiedad de todo lo que se le había dado a Adán a Satanás. Por eso cuando Satanás lo va a tentar a Jesús, le dice, yo te puedo dar todas las naciones de la tierra porque a mí me han sido dados. ¿Quién se lo había dado? Adán. Entonces el título de propiedad que lo tenía Satanás, claro, fue despojado de ese título. Ese título fue recuperado por Jesucristo en la cruz del Calvario. Satanás ya no tiene ese título de propiedad. ¿De qué otra cosa fue despojado Satanás? De la supremacía que él tenía sobre la raza humana. Él por 4000 años tuvo supremacía sobre el ser humano. Él tenía autoridad sobre la raza humana, porque es la autoridad que se le había dado a Adán. Adán se lo entregó junto con el título de propiedad de la responsabilidad de la administración de la tierra, también le había dado esto. Ya no la tiene, ya fue despojado de esto, aunque él sigue engañando personas. ¿Cómo operan las tinieblas? O están operando a través del engaño. Vamos a 2 de Timoteo 2:26. Fíjese lo que Pablo le dice a su discípulo Timoteo, le dice, y escapen del lazo del diablo,
en el que están cautivos a voluntad de Él. Es decir, hay mucha gente cautiva en los lazos del diablo. Sí, ese que dicen algunos que ya fue destruido, no fue destruido. Hay gente cautiva bajo los lazos del diablo. En 2 de Corintios 4:4 dice, el apóstol Pablo también dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, o sea que todavía tiene poder de cegar. Hay poder de cegar, por eso dijimos que es una lucha de entendimiento. Él tiene el poder de cegar el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, todo el objetivo, si usted ve dos personas, si usted ve dos políticos peleando, que se enojan, que se pelean, el otro, ¿qué es lo que quiere? Que el otro tenga una mala imagen o que no la tenga. O sea, va a hacer todo lo posible para que el otro no sea visible. Eso es lo que hace Satanás. Satanás es el primer envidioso. Él no quiere que usted conozca al Creador. Él no quiere que nadie conozca al Creador. Por eso trabaja de esa manera. Trabaja cegando el entendimiento para que no se vea la imagen de Dios. Pero todavía tiene la potestad de engañar a las naciones. Por eso dice la Escritura que un día va a ser atado y después va a ser desatado para que salga otra vez a engañar a las naciones de la tierra. Así que no podemos pensar en esas doctrinas falsas que andan por allí que Satanás ha sido destruido. Y Pablo nos comienza a hablar de las armas de nuestra milicia en 2 de Corintios 10:4, donde nos dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Si el diablo estuviera destruido, no necesitaríamos armas. Entonces nos está diciendo aquí la Escritura que usted necesita armas. Y yo sé que si le llego a preguntar a la mayoría de los cristianos cuáles son sus armas, no las conoce. ¿Cuáles son las armas que usted tiene? ¿Cuáles son mis armas que no son carnales, que son espirituales? Y empezaríamos a tirar verdura, Uy, para mí, no sé, la Biblia. Y empezamos, ¿no? Y la oración, lo que más tenemos a mano. Y no sabemos. No sabemos cuáles son nuestras armas. Porque esas armas dice que son para derribar argumentos. Usted sabe lo que es un argumento, no hace falta que se lo explique. Un argumento, una altivez que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. O sea, usted va a pelear toda la vida en esta tierra contra argumentos que se levantan ¿en dónde? ¿Dónde se nos levantan los argumentos? ¿En los pies? En la cabeza, en la mente. Allí se levantan los argumentos. Entonces estamos conociendo un poquito el terreno de nuestra gran lucha, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo ¿qué? Pensamiento. ¡Wow! Es una guerra contra pensamientos. ¿Qué cosa te hace angustiar en la semana? Pensamientos. Uy, si pudiéramos descubrir esto. Que todo tu problema son o es un pensamiento. Algunos piensan que no valen nada. Otros piensan que Dios los dejó. Otros piensan que la gente no los quiere. Otros piensan... Pensamientos, diferente tipo de pensamientos. Entonces, como Satanás ya fue despojado y no tiene autoridad sobre tu vida, ¿qué es lo que puede hacer? Tirarte un pensamiento. Por eso él ha levantado todo un sistema de pensamiento. Todo lo que usted escucha en la televisión, todo lo que usted escucha en la universidad, es todo un sistema de pensamiento. Por eso los jóvenes tienen que estudiar, pero tienen que tener discernimiento si van a estudiar a la facultad. Tienen que ver qué pensamiento proviene de Dios y qué pensamiento proviene de este sistema que es nuestro enemigo. Porque usted los ve a muchos muchachitos, hasta cristianos, usted los ve, llegan a la universidad de camisita, así bien bonitos, peinaditos, y salen con una barba así, un morral y una remera del Che Guevara. ¡Rebeldes! ¿Qué fue eso? Pensamientos. Y los transformaron en un monstruo en la universidad. Claro, ahí le empezaron a meter, vos tenés que ser de la franja morada, y vos tenés que meterte en este partido, y le empiezan a meter todos los argumentos y pensamientos que van en contra de ¿qué? Del conocimiento de Cristo.
Así que cuando decimos que nuestros tres enemigos son el diablo, la carne y el mundo, cuando hablamos del mundo, estamos hablando de todos los argumentos, porque ¿sabe dónde hay una concentración de principados? En las universidades. Por eso que venimos enseñando como iglesia hace un tiempo, sistemas. A la gente, a los creyentes, hay que enseñarles sistema de familia, sistema de matrimonio, sistema de económico. Todos los sistemas de este mundo están trastocados por las tinieblas. Y tienen un objetivo, que usted no conozca a Dios. Así que si yo no empiezo a hacer primero este discernimiento y ya reconozco a mis enemigos, tengo que tener objetivado ya a mis enemigos, ¿quiénes son? Bueno, pero esta facultad es privada, deben ser más buenos. No, es que allá se ve buena gente, van los de plata. No, o sea, nosotros no podemos discernir de esa manera. Tenemos que discernir el contenido, porque si no, se nos meten por todos lados. Y tercero, Satanás fue despojado de las llaves del Hades, dice la Escritura. Es decir, de las llaves de la muerte. Fue despojado de eso. Quiero llevarte a Hebreos 2:14. Dice así: por cuanto los hijos fueron consubstanciales con sangre y carne. Fíjese, mire lo profundo de esto. Dice, los hijos, es decir, usted y yo, que somos hijos de Dios, si es que hemos creído, dice, fuimos consubstanciales con sangre y carne. ¿Qué significa eso? Que usted, antes de nacer en esta tierra, usted ya era un hijo de Dios llamado por Dios, escogido por Dios. Entonces, como usted ya había sido escogido por Dios de antemano, desde antes que existiera el mundo, Dios lo envió a la tierra a usted y usted fue consubstancial con carne y sangre. Nacimos en esta tierra de mi mamá, de usted, de su mamá. De igual manera, Él, Jesucristo, participó de lo mismo para que hiciera ineficaz, esa es la palabra, por eso la traducción de la 960 está mal, es para que hiciera ineficaz por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. La otra traducción dice para que destruyera al diablo. El diablo no fue destruido, de ahí el error de muchos creyentes. O sea, Dios no destruyó al diablo, lo hizo ineficaz. Es decir, usted y yo tenemos una lucha espiritual, pero luchamos contra un diablo que ha sido hecho ineficaz. Por eso que es una vergüenza ser derrotados por el diablo. Aunque tiene sus artimañas, y muchas veces hemos caído, y muchas veces hemos sido engañados, y muchas veces hemos creído las mentiras y los argumentos. Pero mi hermano, usted tiene que saber que usted está peleando con un diablo que es ineficaz. Ineficaz para hacer la obra que tiene que hacer. ¿Qué significa eso? Que si me está ganando, no es porque Él sea eficaz. Si me está ganando, es porque yo estoy siendo ignorante. Por eso usted se congrega. Por eso enseñamos la palabra, por eso predicamos el evangelio, por eso tenemos que evangelizar a los cristianos, por eso. Apocalipsis 1:18 dice, y el que vivo, yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y ahora yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Las llaves que antes tenía Satanás, ahora las tiene el Señor Jesucristo. Esto para que no seamos tan simplistas en cuanto al diablo. ¿Qué significa que fue hecho ineficaz? Es que perdió toda la eficacia de dominar. La pregunta es si los cristianos ya se enteraron. ¿Usted se enteró? Si ha entendido el evangelio, usted ya se enteró de que el diablo a usted no lo puede dominar. No te puede dominar. Ahora, si yo estoy siendo dominado en mis pensamientos, si estoy siendo dominado en mi comportamiento, si estoy siendo dominado en mis emociones, quiere decir que todavía no estoy entendiendo la lucha espiritual. Y este libro que vamos viendo nos abre una ventana para hablar de estos temas. Porque todo es una lucha ahí entre Saúl, David y todo lo que estamos leyendo. Por lo tanto, tenemos una lucha con principados y potestades, como dice Pablo. Y estos son argumentos que operan para ocultar el conocimiento de Cristo en las naciones de la tierra. Entonces, ¿cómo hacemos la lucha espiritual? Predicando a Cristo. ¿Cuál es la mejor guerra y lucha espiritual? Conocer al Señor. Porque algunos han creído que la lucha espiritual es gritarle al diablo, ¿no? ¡Diablo!
y te echo de mi casa. ¿De qué sirve que usted le grite al diablo si usted no está conociendo a Cristo? Mire, los ignorantes que fuimos nosotros de pasarnos años gritando al diablo cuando recién conocíamos al Señor, porque alguien nos dijo que esa era la guerra espiritual. ¡Diablo! ¡Fuera! Está bien, hay que hacerlo. Yo no estoy en contra de eso. Si sirve y ayuda a tu fe, hacelo. Pero tenés que saber que lo más efectivo para que toda la obra del diablo, que es un ineficaz, deje de operar sobre tu vida, es que usted conozca a Cristo en profundidad. Porque cuando yo miro la cruz y conozco la obra de Cristo, se empieza a caer a pedazos toda su obra en nosotros. Entonces la pregunta es, ¿cómo debe ser hecha la lucha espiritual bajo el nuevo pacto? Porque ahora no andamos con espadas, no andamos en caballos, no andamos ahí tratando de conquistar Jericó, no estamos haciendo eso. Todo eso es sombra y figura. Pero ahora, ¿cómo es la lucha bajo el nuevo pacto? Bajo el nuevo pacto hay una lucha de luz y tinieblas. Esa es la lucha que peleamos cada día, de revelación o engaño. ¿Qué buscamos? Revelación. ¿Qué buscamos? Luz. Esa es la lucha espiritual, el conocimiento o la ignorancia. Por eso tiene que haber instrucción, en tu casa tiene que haber instrucción, en la iglesia tiene que haber instrucción. Esto no se trata de emocionalismo, esto está acá por casualidad, pero sabe que muchas iglesias tienen estas cosas para meterle luces y humo a la gente, para emocionar a la gente. Nosotros no queremos emocionarte, usted lo que tiene que hacer es conocer a Cristo, conocer la doctrina, conocer el fundamento, porque esto no se trata de emociones, se trata de conocerlo a Él. Lamentablemente muchos creyentes están siendo derrotados y uno se pregunta ¿por qué? O muchos se preguntarán ¿por qué tengo hermanos que están siendo derrotados? ¿Por qué familias completas son derrotadas por las tinieblas? Y vemos quiebres y destrozos y daño y vemos pecado y vemos tantas cosas. Y eso tiene que ser la ocupación de la iglesia. Muchos están siendo avergonzados por no entender la lucha. Muchos se están quedando en el camino porque se distrajeron y corren el riesgo de ser descalificados de la carrera. Esa es la preocupación, por lo menos de los pastores, y debe ser de toda la iglesia. Que no hayan hermanos que queden en el camino. Que no hayan hermanos o familias destruidas por causa de las tinieblas, por el engaño de las tinieblas. Y nosotros tenemos en David una figura de un guerrero para el nuevo pacto. Si usted estudia y sigue adelante con los libros, usted se va a dar cuenta que el único que pudo terminar con los gigantes del Antiguo Testamento fue David. Cuenta la Escritura que había gigantes en la tierra. De hecho, Goliat fue un gigante. Pero dice que el único que pudo terminar con los gigantes fue David. El único que los erradicó de la tierra. Eso es una figura para nosotros. Yo creo profundamente lo que el apóstol Pablo dice. Todo eso que se escribió es para que ustedes tengan ejemplo. Hay que tomar el ejemplo. ¿Qué significa un gigante? ¿Qué es David? ¿Y cómo era la lucha espiritual? ¿Cómo la traemos hoy? La pasamos por la cruz y la traemos a nuestros días. David fue el rey más importante y respetado que tuvo Israel. Así que si vamos a ver cómo se hace la guerra, más vale que lo estudiemos a David y no a Saúl, por empezar. La semana pasada vimos el corazón de Saúl lleno de orgullo, lleno de querer hacer su voluntad. Hoy vamos a ver, o vamos a empezar ahora a ver el corazón de David. Un hombre que dice la Escritura que tuvo un corazón conforme al corazón de Dios, pero más me interesa ver el corazón valiente que tenía David, que es el corazón que usted y yo tenemos que tener bajo el nuevo pacto. Un corazón lleno de valentía. Y quiero volver a leer las 7 características que vieron los siervos de Saúl en este David. Vuelvo otra vez a 1 Samuel 16, 18. Dice entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, que es valiente, que es vigoroso, que es hombre de guerra, que es prudente en sus palabras, que es hermoso, y Jehová está con él. 7 características de cómo debe ser un hombre o una mujer bajo el nuevo pacto. Hacemos bien en tomar ejemplo. Vamos rapidito a cada uno de estos 7 puntos. Primero, sabe tocar. Si hay algo que por eso lo llamaron, porque sabía tocar el arpa. ¿Qué significa? Esto ya tiene que ver con alabanza. La alabanza, hermanos, es un arma poderosísima que lamentablemente muchos cristianos la usan para entretenimiento. Pero la alabanza no es para entretenimiento. Está bien, lo podemos poner en el auto cuando vamos manejando,
la escuchamos en los auriculares cuando vamos en el colectivo, pero la alabanza no fue diseñada para entretenerte. Otros hacen conciertos para los jóvenes, está bien, yo no estoy en contra de eso. Ahora, si yo no entiendo para qué es la alabanza, tengo un grave problema. La alabanza es un arma poderosa. La alabanza no es para entretener, es un arma de triple acción. ¿Por qué? Porque la alabanza exalta al Señor, echa fuera, como vemos ahí a David para con Saúl, echa fuera toda influencia, toda presencia extraña y nos llena. Es una herramienta que nos ayuda a ser llenos del Espíritu Santo, según la Escritura. Hermano, yo tengo que saber qué es la alabanza. Y eso también lo tiene que saber la iglesia cuando se reúne. Que recién cuando cantamos alabanzas, y hay que entender qué es adoración y qué es alabanza, porque alabanza es toda la música, es alabanza. La adoración es todo lo que yo puedo hacer en la vida, pero una forma de adorar al Señor son las alabanzas. No es que a veces en las iglesias dicen, bueno, están la adoración y después la alabanza. Error, no es así. No es como los viejos bailes que eran los lentos y después los movidos. No es así. O sea, alabanza es toda mi canción, sea despacito, sea lento, sea instrumental. Todo es alabanza para Dios. Y cuando estoy alabando a Dios, tengo que saber que estoy utilizando una herramienta poderosa en contra de la oscuridad y de las tinieblas. Triple acción tiene esa herramienta. Vamos a leerlo a Pablo bajo el nuevo pacto, Efesios 5:19. El consejo apostólico dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. ¿Cuándo vamos a empezar a hablar así? Hermano Leandro. Y se fueron al otro extremo y en el oscurantismo ya todos lo hablaban así. Pero hermanos, tenemos que vivir cantando, dice acá, al Señor en nuestros corazones con cánticos espirituales. Eso tiene que ver con llenarnos, tiene que ver con llenar nuestro pensamiento, con llenar nuestra alma del Señor. Y una herramienta que se nos ha dado es la alabanza. ¿Sí? Colosenses 3:16 dice, y la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones. Fíjese el consejo apostólico, es cantando con gracia. Tiene que haber alabanza en nuestro corazón. Yo creo que es una herramienta que muchos debemos recuperar, que iglesias tienen que recuperar. Hay gente que piensa que, bueno, mientras van cantando yo llego a las 10:30, 11, cosa de que, total, es como que menospreciamos la alabanza. La menospreciamos, pero no es mientras van cantando, es la iglesia guerreando. Es cuando gente se libera. Es cuando pensamientos que te estaban atormentando, tentaciones que vienen sobre la mente, se empiezan a ir. ¿Cuándo? Cuando empezamos a tener revelación del arma que tenemos como iglesia. Exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. De hecho, usted tiene el ejemplo en David, que fue el que escribió la mayoría de los salmos. ¿Qué son los salmos? No son versitos, son canciones. Todos los salmos que usted ve, los 150 salmos, son canciones. Canciones que el rey David, en su mayoría, las compuso en momentos de lucha, de grande lucha espiritual. Cuando era perseguido, cuando pasaba por humillación, cuando pasaba por situaciones tristes. Esa alabanza de David traía liberación a Saúl, como lo estamos viendo. Los apóstoles, dice que cantaban alabanzas cuando estaban encerrados en la cárcel, los presos los oían y usted sabe qué pasó, ¿no? Se abrieron las puertas. Eso no está escrito porque sí. Eso está escrito para que usted y yo tomemos consejo. Momento de angustia, momento de crisis en tu vida emocional. ¿Qué es lo que haces? ¿A buscarse un amigo chismoso para ir a contarle todo o te vas a cantar alabanzas al Señor? Porque a veces la carne quiere calmar el dolor y la incomodidad. ¿Qué hacemos? Buscamos carne, buscamos gente, buscamos humanos que nos soben el lomo. Yo no estoy diciendo que un hermano no te pueda consolar. Lo que estoy diciendo es que tu primer búsqueda tiene que ser el Señor. Anda a cantar alabanza.
Me acuerdo de épocas ahí de crisis, en los 25 años me iba a los cerros allá atrás de mi casa a cantar donde nadie me podía escuchar, donde solo Dios me podía escuchar. Y ahí como un loco gritándole al cielo, cantando al Señor. 1 hora, 2 horas, parecía que nadie te escucha, parecía que eras un loco. A veces los mismos pensamientos te quieren traicionar, pero en un momento la presencia de Dios te llenaba y vos decías, para esto vine. Ese es el poder de la alabanza. Porque es una batalla de fe. Porque mientras estás cantando, decís, ¿qué estamos haciendo? Porque la mente es traicionera. ¿Qué estás haciendo en una iglesia? ¿Qué estás haciendo cantando? Vos te pensás que una canción, porque así es el diablo, ¿no? ¿Vos te pensás que una canción te va a cambiar la vida? ¿Sabe la gente que ha sido transformada por una canción? Ahora, yo puedo tomar esto como una tontería o puedo tomarlo como lo que es. La verdad, es una herramienta muy poderosa para nosotros. ¿Qué escribió David más tarde en el Salmo 22:3? Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. La alabanza, mi hermano, no ha cambiado. La alabanza no ha cambiado. No, porque nosotros está bien que cambió el sistema en la cruz, pero nosotros queremos cambiar todo, muchas cosas del antiguo pacto las descartamos. No, pero hay cosas que, hermano, la alabanza va a ser toda la vida alabanza, la ofrenda va a ser toda la vida ofrenda, o sea, no cambia el concepto base y raíz. Isaías 43:21, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Mire, fuimos creados para proclamar sus alabanzas, para proclamar al Señor alabándole. ¿Y dónde está la gracia? Y la gracia está en que el mundo dice esto es tan loco, pero cuando nosotros alabamos al Señor, el Señor está echando fuera pecado, limpiando personas, transformando la mente, cambiándole el corazón a alguien. Hermanos, eso pasa cuando cantamos. ¿Qué poder podrán haber tenido 13 vueltas alrededor de Jericó y tocar unos carneros ahí, unos sofár? Hermanos, Dios te mandó a eso, les mandó a tocar un sofár y se cayeron los muros de Jericó. Está lleno de ejemplos la Biblia de esto. Hay cosas que has orado muchas veces, tal vez tengas que dejar de orar, descansar en el Señor y empezar a adorar su nombre. Pura oración, Señor, porque a veces la oración, ¿sabe qué pasa? Y yo soy así porque yo oro mucho. No, usted no sabe, yo oro 10 horas. Y ese es el orgullo. Ahora, cuando yo simplemente me tiré de rodillas al suelo y empecé, Señor, a cantarle una canción al Señor y el Señor hizo la obra, hermano. Él se tiene que llevar la gloria, no vos porque orás mucho, ni vos porque sos músico, porque si no, el que toca el teclado o la guitarra sería mucho más, tendría más herramientas que... No. Yo no toco nada, pero pongo música y me puedo poner a cantar al Señor y el Señor hace la obra para que Él sea glorificado y no nosotros. ¿Qué es saber tocar bajo el nuevo pacto? Es saber cantar, es saber alabar al Señor con nuestros labios y en el Espíritu. Es cantar en el Espíritu. ¿Qué dijo Santiago? Porque todo esto también está en el nuevo pacto. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Por qué los apóstoles van a decirnos que cantemos alabanzas y eso simplemente es una musiquita para mientras llega la palabra? Entonces es evidente, mi hermano, que la alabanza es una herramienta poderosa que es necesario que muchos podamos recuperar. ¿Cuántos dicen amén? Vamos al segundo punto. ¿Cómo era David? Valiente. ¿Se acuerda a cuántos hombres se les dijo que sean valientes? Yo me acuerdo a Josué. Esfuérzate y sé valiente. En el antiguo pacto un valiente era quien no le tenía miedo a la muerte. Así que había que sacar espada, subirse al caballo y ir a la guerra. Esos eran los valientes. ¿Por qué a los valientes de David se le llamaban los valientes de David? Dice que a uno hasta se le quedó pegada la espada a la mano, tanto pelear en la batalla, no le tenían miedo a la muerte. Eso era un valiente en el antiguo pacto, diestros en la batalla. Pero ¿qué será ser un valiente bajo el nuevo pacto? ¿Cómo será un valiente si hoy no tenemos que agarrar espada y subirnos un caballo ni ir a cortar cabezas? ¿Cómo se es valiente bajo el nuevo pacto? Valiente en el nuevo pacto es quien no tiene miedo de hacer morir lo terrenal en su vida. Así que a mí no me muestra un valiente porque grita al diablo y hace guerra espiritual en algún lugar. Un valiente bajo el nuevo pacto
es aquel que no tiene miedo de cuando descubre algo en su vida que tiene que morir, va y lo hace morir. No le tiene miedo a la muerte. ¿Qué dijo Jesús? El que pierde su vida, la hallará. ¿Sabe cuál es el miedo de muchos cristianos? Tienen miedo a perder su vida del alma. Lo que a ellos les gusta, sus emociones, las cositas que les gustan, los pecadillos que quieren conservar. Ahora, ¿qué es un valiente? Corte. ¿Es inmoral? Corto. ¿Esa amistad es inmoral? ¿Me lleva por mal camino? Corto. Eso es un valiente bajo el nuevo pacto. No tiene miedo a quedarse solo, porque todo el mundo es inmoral, hermano. Si te quedas solo como se quedó David, porque por eso David es un ejemplo. Después lo siguieron los valientes de David, le cayeron a la cueva, pero él se fue solo. ¿Me quieren matar? Listo. Ahí tenés el trono, me voy. Al hijo. Y se fue. Hermanos, el ánimo nuestro ánimo, porque una de las grandes batallas que nosotros tenemos es nuestro ánimo, nuestras emociones. Entonces, el ánimo de los creyentes está directamente relacionado ¿con qué? Con nuestra valentía. Si venís perdiendo las batallas de tu ánimo, de tu alma, si venimos afligidos tras aflicción, pero no la aflicción por la persecución, una aflicción que es el resultado de mi carnalidad, porque sigo conservando el pecado en mi vida. Entonces, no soy valiente y el resultado es angustia. Muchas de las angustias que tenemos es porque no nos hemos animado a cortar con las cosas que hay que cortar y que hacer morir. Por eso viene la angustia al corazón. Cada vez que yo decido hacer morir algo pecaminoso, algo carnal, algún deseo de este mundo, esa muerte produce vida y me lleno de gozo. Cada vez que yo decido matar, porque el valiente del Antiguo Testamento cortaba cabeza, el valiente del Nuevo Pacto corta la cabeza al pecado, a la carne, a las cosas de este mundo. Cada vez que le cortamos la cabeza a un pecado, a una mala práctica, nos llenamos de gozo, tuvimos descanso. Bueno, esa es la guerra, hermano. De eso se trata. Y nos terminamos llenando de gozo. Vamos rapidito, punto número 3. ¿Cómo era también David? Vigoroso. ¿Qué es vigoroso? El vigor en el nuevo pacto está relacionado con la fe y con el entendimiento. ¿Cómo hago para ser vigoroso? Esto lo hemos hablado mucho, lo hemos predicado muchas veces. Tiene que ver con cuando yo entiendo que yo no puedo, pero que Él en mí sí puede. Él en mí sí puede. Yo no puedo. Cuando yo entiendo esto, por la fe, yo me vuelvo vigoroso, porque lo que opera en mí es su gracia. Opera su gracia en mí. ¿Cómo hago para que cambie mi mal genio, por ejemplo? Y yo siempre me voy a enojar, pero si yo dejo que Él sea en mí y me dejo procesar, y comúnmente el Señor nos va a procesar por medio de aflicción y de situaciones dolorosas, después Él va a empezar a hacer en mí y yo me voy a dar cuenta que no soy yo el que se está esforzando por ser amable, por tratar bien al otro, sino que es el mismo Cristo operando en mí. Esa revelación es la que tiene que aparecer. Eso es lo que me hace vigoroso. Así que hay que crecer en el entendimiento de que, para recordar Isaías 37, ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Para aquellos que están buscando ayuda, ayuda en el gobierno, ayuda en los familiares, ayuda en la gente. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo le di voces, dice el Señor, que su fortaleza sería quedarse quietos. Quédese quieto, hermano, no en el sentido de flojera. Quédese quieto en seguir intentando cambiar a su familiar, de querer cambiarse usted a la fuerza, de culparse usted por lo que usted hace y lo que usted ha hecho. Usted no se puede cambiar. Usted lo único que puede hacer es entregarse en las manos del Señor Jesucristo. Entréguese, quédese quieto. Es lo que te está diciendo el Señor. Quédese quieto. Dice, su salvación está en quedarse quieto. Su fortaleza está en quedarse quieto. Y lo escribió David en el Salmo 28:7. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. Él no dijo yo soy fuerte, él dijo Él es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con cántico le alabaré. Esa es la vida.
¿Qué cosa no puedes cambiar? ¿Cuántos? Yo sé que todos tenemos una persona que queremos que cambie, que sea transformada, que sea diferente. Todos queremos un cambio, ¿sí o no? Sin olvidarnos que los primeros que tenemos que cambiar somos nosotros. Pero nos aflige personas que amamos que no estén siendo transformadas y no cambien. Hay que hacer lo que hay que hacer, nada más. Y simplemente hacer lo que hizo David. Y con mi cántico le alabaré. No cambia tu esposa, con tu cántico alaba al Señor. No cambia tu marido, tu hijo, con tu cántico le alabas. No cambia el hermano, no cambia tu trabajo, canta al Señor. Tal vez Dios está esperando que usted comience a alabar al Señor para Él empezar a hacer la obra. Porque metemos mucha mano nosotros en los asuntos. Punto número 4, era un hombre de guerra. Un hombre de guerra es aquel que es diestro en la batalla. Dicen que David era hombre de guerra. En el antiguo pacto David sabía pelear. Sabía vencer a los gigantes. Él se había entrenado, él sabía pelear. Peleaba con osos, peleaba con leones. O sea que pelear sabía. Es más, dice que una vez no tenía el palo y tuvo que agarrar a un león o un oso con sus propias manos. Y lo venció. Es decir, que estaba entrenado. Era un hombre de guerra. Hoy no peleamos de esa manera. Bajo el nuevo pacto nuestra lucha es con argumentos mentales. ¿Cómo hacemos para pelear con esos argumentos mentales? Hermano, primero es saber que el campo de batalla se da en la mente y en las emociones. Nunca se olvide de eso. No te desalientes cuando viene la guerra, sino que empieces a activarte cuando empiece la guerra. Pero hay que discernir el enemigo, hay que discernir la guerra. No, porque algunos sienten ya la tentación y ya se sienten sucios, ya se sienten que son ellos. ¿Qué dijo? Mire, ¿qué dijo Pablo? Ya no soy yo el que peca, sino el pecado que mora en mí. Entonces, ¿qué pasa? El argumento del engañador viene a decirte que usted es la basura y la porquería que está pecando. Y la Escritura destruye ese argumento diciéndote: yo te santifiqué, yo te lavé con mi sangre. Solamente que tienes que abrir los ojos y tienes que creer y tienes que pelear la buena batalla. Porque si te seguís echando la culpa emocional y psíquicamente, te vas a destruir. Cuando dice cuiden mucho su corazón, no te está diciendo solamente de que no peque, te está diciendo que no peque, pero también te está diciendo cuida tu corazón. Porque cuando hay daño psicológico, cuando hay daño psíquico, por cuanto hay engaños que yo creí, se hicieron raíz por años, hermano, es muy difícil. A una persona decirle que es un pecador redimido, que pecamos es una realidad. Pero si usted se siente una basura y una porquería, Satanás está ganando sobre usted. Claro que pecamos y claro que entendemos. Por eso es que entender el Evangelio, saber que pecamos, que de alguna manera somos pecadores. Pero mi hermano, tengo que conocer la obra de Cristo para saber y no creerle toda la mentira que Satanás me dice. Porque algunos hasta empiezan a dudar de su salvación. Y cuando ya empezaste a dudar de tu salvación, nos estamos metiendo en terrenos peligrosos. El hombre de guerra conoce el terreno, conozca su alma, conozca sus pensamientos. Todos somos engañados en ese terreno. Use bien las armas, tenga estrategia. Si usted le preguntaba a David, ¿cuál es tu estrategia? Él tenía la estrategia para el gigante. Saúl le quiso poner una armadura. Él dijo, no, yo con piedra, yo esta la peleo con piedra. Esa era la estrategia de él. Usted tiene que tener una estrategia. Lo atormentan los pensamientos de culpa. Tienes que tener una estrategia contra eso. Tienes que armarla. La estrategia se arma. ¿Cómo se arma la estrategia? Tengo que ir a investigar, consultar a mis líderes, a los que conocen la palabra y el fundamento, que me hablen algo sobre la culpa y empezar a armar mi estrategia en contra de la culpa. Porque si yo no me armo en contra de la culpa, eso me va a destruir. Arma tu estrategia. Yo no sé con qué estás peleando. Sé que es un argumento. Sé que es en tu mente y en tu alma y en tus emociones. La pregunta es cómo se pelea contra eso y qué estrategia tenés para pelear. Hay gente que le tiene miedo a la enfermedad. Y cualquier dolorcito ya es un cáncer. Cualquier cosita ya es hipocondríaco, se llaman esos, ¿no? ¿Qué piensa usted que es eso? Un argumento. Un argumento de las tinieblas, de aquel que vino a matar, a robar y a destruir. Pasa que hoy día todo lo tomamos como normal. No, es que yo tengo ataque de pánico. Ataque de pánico, hermano, es un argumento, son ataques espirituales, son cosas que tienen que ver con el mundo espiritual y que hoy la gente y la medicina lo ha normalizado, pero no es normal. Yo que está de moda ir a terapia ahora. Antes a terapia, ahora todos vamos a terapia. Es mi terapeuta.
Y salen los famosos en la televisión. Sí, este es mi terapeuta. Y ya no les da ni vergüenza. ¿Qué te dice? Están reventados psicológicamente. Todos en el terapeuta. Y tampoco se ofenda a alguien si va a terapia, hermano. Tal vez todos alguna vez necesitamos hablar con alguien, pero no, me estoy refiriendo cuando somos totalmente vencidos. Y ya lo normalizamos, no es normal. Podemos pasar por un momento, pero no puede ser normalizado. Y menos entre los hijos de Dios. ¿Cuáles son tus armas? ¿Cuáles son tus estrategias? ¿Y cómo peleas en el terreno que has divisado? Si usted no se vuelve un hombre o una mujer de guerra, el pecado, el engaño y la debilidad van a terminar con su vida espiritual. Por eso tenemos que tomar ejemplo de esto. Y no solamente que termina con nuestra vida espiritual, sino con todo lo que administramos. Porque el diablo no vino solamente a volverte loco, vino a robar, a matar y a destruir todo lo que tenés. Somos militantes, dice la Escritura, militamos, militantes de Cristo. Pertenecemos a la milicia de Cristo. A veces algunos lo toman así como medio, eso es para... No, pero si la Biblia dice que militamos. No militamos según la carne, militamos según el Espíritu. Mire los militantes en la televisión, los militantes. Están en todas, llueve y están. Esos son militantes. Y nosotros somos militantes de la causa de Cristo. Vergüenza nos tendría que dar que sean más responsables los militantes de los partidos políticos que los hijos de Dios. Claro, ahora entiendo por qué a veces tanta debilidad en la iglesia y tanto poder y fortaleza en el mundo. Cuando siendo que nosotros tenemos la fortaleza de los siglos. ¿Cuántos están recibiendo la palabra y se van a levantar en este día y no le van a dar más cabida a los pensamientos mentirosos que te han hecho quedarte? Porque ¿sabe lo que hacen los pensamientos? Te paralizan. Te paralizan la vida espiritual, te hacen, sí, seguís trabajando, seguís teniendo hijos, seguís teniendo familia, pero ¿sabes qué? Paralizado espiritualmente. 2 Timoteo 2:4, lo dice el apóstol Pablo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. O sea, ¿cómo hago para militar para Cristo? No me tengo que enredar. Trabajo, sí que trabajo, pero no me enredo en los negocios de la vida. No puedo ser un adicto al trabajo. No puede ser más importante el trabajo que mi conocimiento de Cristo. No puede ser más importante un cumpleaños familiar que congregarme y escuchar la palabra un domingo. No puede ser, discúlpeme, no me entra en la cabeza. No, es que era el cumpleaños del primo y no fue a la iglesia ese domingo. Y sé de gente que ha dejado hasta trabajo porque no se podían congregar. Y los cristianos livianos ahí, ¿ves? Claro, eso explica por qué hay tanta derrota en las mentes, en los corazones. Algunos están siendo derrotados porque se están enredando en los negocios de la vida. Mi hermano, una persona de este calibre, hijo de Dios, no se enreda en los negocios de la vida. Vamos al punto número 5. Prudente. Características de un hombre y una mujer que es un guerrero en el Señor, que sabe hacer la lucha y la guerra espiritual. La prudencia la podemos definir como la capacidad de pensar. Así era David, prudente, dice la Escritura. Es la capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades sobre los riesgos posibles que estos conllevan y adecuar o modificar la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Y también la podemos definir como discernir lo bueno de lo malo y actuar en consecuencia. Ser prudente. Todo el libro de Proverbios nos habla de la prudencia. ¿Se ha dado cuenta? Proverbios 10:13. En los labios del prudente se halla la sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Contrario a prudente, falto de cordura. No es cuerdo. Toma decisiones. Y no le voy a decir, usted conoce a alguien, porque acá todos hemos tomado alguna vez malas decisiones. ¿Sabe qué fue eso? Imprudente. Todos dijimos algo en una reunión que no tendríamos que haber dicho. ¿Qué fue eso? Imprudencia. Porque no se trata si es bueno o malo lo que hacemos. ¿Es el momento o no es el momento? Proverbio 10:19. En las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Así era David. No andaba hablando sonceras todo el día. ¿Conoce los que vienen haciendo chiste? Imprudente. No está mal hacer un chiste. Pero si todo es chiste en la vida, termina siendo personas imprudentes, de las que usted no puede confiar nada. Entonces, una persona prudente, ¿cómo es? Sabe callar a tiempo. No menosprecia a su prójimo. Todo esto está sacado de los Proverbios.
refrena sus labios, entiende su camino. El prudente entiende por dónde va. No es difícil la vida para una persona prudente. Habla con sabiduría, guarda la corrección, presta atención. El prudente se deja corregir, no se enoja con aquel que lo corrige. Mira, a la carne no le gusta que alguien lo corrija porque nos dicen las cosas que hicimos mal. Pero el prudente, ¿qué hace? Calla, escucha la corrección. No salte como leche hervida cuando alguien le dice algo que hoy me tocó la fibra más íntima. No se enoje, porque eso es falta de prudencia. Nos enojamos y ya decimos algo para devolver lo que me dije. Me hizo sentir mal el Leandro, yo también lo voy a hacer sentir mal a él. Y ya le tiro un dardo de vuelta ahí. Eso es falta de prudencia. Siempre termina, mire, una persona prudente siempre termina liderando a otros. Y otra cosa que dicen los proverbios es que el prudente no anda buscando enriquecerse. Todo eso para profundizar en la célula del martes y del jueves, porque cada puntito de esto tiene una explicación. Punto número 6, características de un hombre conforme al corazón de Dios, un guerrero, un valiente. Es hermoso. Y aquí la palabra hermosura es hermosura de espíritu. Cuando usted se va a la palabra original, es la palabra reflexivo, que delinea las situaciones de la vida. Eso significa hermoso ahí en el lenguaje bíblico. No está hablando de que sea esbelto y un modelo masculino, no, ni una modelo de pasarela. Lo que está hablando es la hermosura que se nos pega de Cristo. De hecho, el profeta Isaías dice que primero a Cristo lo menciona rubio y después morocho. Es para que nadie sepa su aspecto. ¿Sabe por qué? Porque esto no se trata de si era rubio, morocho, ruludo, pelo lacio. La hermosura nuestra no está en el aspecto físico. La hermosura nuestra es lo que hace el Espíritu Santo dentro de nosotros. Hermosea nuestro rostro, hermosea nuestros ojos. Eso hace la hermosura de Cristo. Usted puede ver los ojos de una persona y usted sabe si es un lujurioso o es una persona pura. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo hermosea los ojos. Eso es fundamental, hermano, la hermosura. Eso era David. Dice, era hermoso en su porte. Y hace referencia a la benignidad. Yo creo que uno de los frutos del Espíritu es la benignidad. David era benigno. ¿Qué significa ser benigno? Significa que cuando usted dañaba o le hacía daño a David, usted no iba a recibir de parte de David una venganza. De hecho, Absalón, cuando se levantó a quitarle el reino y el trono, él simplemente huyó del lugar. Ninguno de sus generales lo entendía. ¿Cómo? ¿Te vas a ir y le vas a dejar el trono y el reino a Absalón? Sí. Él no quiso. Todos esperaban que él matara. De hecho, su hijo lo quería matar a él. Él no quiso matarlo a Absalón. Saúl lo quería matar. Él nunca atentó contra Saúl. ¿Sabe por qué? Porque era benigno. Eso significa ser hermoso. Hermosura. Usted conoce a esa gente que usted le hace algo y viene una catarata. No es benigna, es maligna. Bueno, David era así. Y por supuesto que estamos hablando de todas facetas que son facetas de Cristo, ¿verdad? Es lo que se le pega a una persona, ¿no? Es la santidad manifestada en una persona. Mire lo que escribió David en el Salmo 45:10. Oye, hija, y mira e inclina tu oído. ¿Cómo hacemos para ser hermosos? La respuesta está en este salmo. Le dice el Señor, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu hacedor. ¿Cómo nos hermoseamos? Cortemos toda ligadura con este mundo. Cortemos todo deseo por las cosas de este mundo. Dice, corta, olvídate de tu pueblo y de la casa de tu padre. Es decir, corta toda idolatría con persona, aunque sea tu marido, tu mujer, tu hijo, tu papá, tu mamá. Corta toda conexión incorrecta con ellos. Síguelos amando, pero ellos no pueden ser lo primero. Tiene que ser lo primero el Señor. Y eso es lo que le está diciendo. Oye, hija mía, inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura. No podemos ser hermosos teniendo idolatría por nuestra familia, por nuestros hijos, por la gente, por las cosas, por el trabajo, por el dinero. Todo eso arruina nuestra hermosura. Y David tenía este porte, y por supuesto que esa figura la vimos más tarde en Cristo. Así que nos hermoseamos cuando nos separamos del mundo.
Cuando decidimos que nuestro único deleite es el Señor. Punto número 7, el último, dice, y Dios está con él. Mire, cuando dice que Dios está con él, no significa que nunca iba a sufrir. Acá dice, Dios está con él. Sufrimientos van a venir. Situaciones difíciles van a venir. De hecho, usted vea la vida de David y se va a dar cuenta que situaciones difíciles no le faltaron. Pero Dios estaba con él. Incluso cuando él se equivocó y pecó, Dios seguía estando con él. A diferencia de Saúl, que Dios un día dijo, no quiero saber más nada con este hombre. Toda situación difícil, cuando Dios está con nosotros, mi hermano, termina siendo beneficiosa. Dígame si no hay mejor noticia. Sí, pero usted no sabe, pastor, que ahora con la inflación y el país que tenemos, si Dios está con nosotros, todo va a ser beneficioso para nosotros. Y lo dijo el apóstol Pablo, ¿no? Y aquellos que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito, todas las cosas les ayudan a bien. Así que me imagino que usted no estará ahí con el corazón en la boca porque el magnicidio y la inflación y el gobierno y la pelea eso es estar ligado con las cosas del mundo. Amamos a nuestra tierra, amamos nuestro país, oramos por nuestra tierra, pero usted no entra en el tren de exasperación, porque si usted se pone 2 horitas en un noticiero, usted termina de los pelos. Así que sepa, y si eso le hace mal, no lo vea hasta que uno madure, ¿sí? Porque a veces el mismo noticiero es tan peligroso que si no tengo la madurez, ya termino yo odiando como odian los otros. Eso se lo digo a los que les gusta el fútbol y los deportes, ¿no? Porque el tema de odiar al otro equipo, si no tiene la madurez para ver un partido y usted quiere que se mueran los otros, no mire el partido. Porque hay gente que termina odiando al otro equipo. Y así pasa en la política. Y así pasa en la religión. Por eso muchos que dicen en el dicho, ¿no? De religión, de política y de fútbol no se habla en esta casa. Porque se arman unos toletoles y se terminan todos peleando. ¿Ve? Eso es porque lo supera. Gente que todavía no se ha hermoseado en Cristo. Pero el espiritual puede hablar de fútbol, el espiritual puede hablar de política, el espiritual puede hablar de todas estas cosas. ¿Por qué? Porque es maduro. Y es objetivo en lo que opina. Pero si usted se va a enojar cuando alguien le diga algo de su equipo, no hable y quédese callado hasta que madure, hasta que esto se empiece a formar en nosotros. José fue un ejemplo de esto, ¿no? Dios estaba con él. Dice Génesis 39:2. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. En Génesis 39:3 dice, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. O sea, no alcanza que digamos Dios está conmigo, se termina viendo. Se termina viendo si Dios está con vos. ¿Por qué? Porque todo lo que haces prospera. ¿Cuántos les gustaría que todo lo que tocan prospera? De esto se trata. No es que esperemos, no, hay algo que no ha madurado en nosotros. Es algo que no ha mejorado en nosotros, algo que no ha sido transformado en nosotros. Nosotros trabajemos en nosotros. Recuerde que nosotros somos nuestro propio y mejor patrimonio, lo que el Señor nos delegó para trabajar. Nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo. Y vemos a José y dice que entre sus hermanos era el más distinguido. Por eso le tenían envidia a sus hermanos. Después lo vendieron sus hermanos, fue a la casa de Potifar. Potifar lo puso ahí a cargo de capataz de toda su hacienda. Y ahí donde la mujer, usted ya sabe la historia, lo metieron a la cárcel. Y en la cárcel lo pusieron como jefe de todos los presos. O sea, donde iba era jefe. No importa si era la cárcel, no importa si era allá, si era acá. Siempre era líder, siempre lideraba, siempre estaba ahí. Porque era un hombre con estas características que estamos diciendo. Un hombre que Dios estaba con él. Y de hecho termina como el vicepresidente de Egipto, ¿no? Eso pasa cuando Dios está con nosotros. Entonces así es la vida de un hijo que sabe cómo es la lucha espiritual. La lucha está dentro nuestro y no está afuera. Y cuando Dios está con nosotros, mi hermano, su presencia comienza a percibirse. Y el primero que va a percibir esa presencia es usted. Aunque al principio nadie la perciba, usted ya sabe que Dios está con usted. Por eso que le estoy diciendo a la iglesia, busque la presencia de Dios. Porque en unos años, por irnos al otro extremo, no, porque no es emocional, listo, ya no sentimos nada. ¿Ve? Y tenemos esa bipolaridad muchas veces.
Porque hay que derribar algo en tu vida. Empezá que esté en tu vida. Porque eso te va a dar discernimiento para todo lo demás. Y para que esa presencia esté, yo tengo que, todo lo que venimos hablando recién. Alguien dijo por ahí que Dios no tiene favoritos, sino íntimos. Y yo creo que es verdad. Dios tiene íntimos. No es que Dios lo eligió a Juan Pérez. No, si usted tiene intimidad con Dios, la presencia de Dios va a estar en su vida. ¿Cuántos reciben esta palabra? La presencia de Dios va a estar en tu casa. David se convirtió en el paje de armas de Saúl. ¿Qué significa paje de armas? Significa que acompañaba a su Señor. Él le llevaba las armas y se las daba cuando él necesitaba. Mire que ahora hemos avanzado poquito, hemos avanzado 4 o 5 versículos nada más de lo que es David frente a Saúl. Así que voy a avanzar ahora. Voy a leer 1 Samuel 16, 21. Dice, y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él y le amó mucho y le hizo su paje de armas. Usted sabrá que que le tocaba el arpa para liberarle de los demonios, también lo amó mucho y lo trajo y lo hizo su paje de armas. Luego viene la batalla de Goliat. No vamos a ir en eso porque todo eso ya lo conocemos. Simplemente lo voy a mencionar. David mata al gigante Goliat y comienza a ganar fama delante del pueblo. Mire, todo eso ¿por qué? Porque él cumplía con estas 7 características. Estas eran las características de ese David. Sabía tocar, era hombre valiente, era guerrero. Dios estaba con él. Entonces le gana al gigante, baja al grandote. En el capítulo 18 lo vemos como el hijo de Saúl, Jonatán, se hace tan amigo de David. Y fíjese que hay un momento donde Jonatán se saca el manto y se lo regala. ¿Sabe qué significa eso? Porque el que si se moría Saúl, ¿quién iba a ser el rey? Jonatán. Pero lo amaba tanto Jonatán que dijo, yo sé que soy el heredero, pero yo prefiero renunciar a yo ser el heredero del trono, sabiendo que vos sos el que tenés que reinar sobre Israel. Eso ¿sabe cómo se llama? Se llama el favor de Dios, porque si no, David hubiera tenido otra contra más que era Jonatán. Sin embargo, cuando nosotros somos temerosos del Señor, vivimos de esta manera, somos valientes, cuando su presencia está en nosotros, el favor comienza a despertarse en otras personas para con nosotros. ¿Cuántos quieren esa vida? Que haya favor. Y esto se expresa en todo. Mire, se va a expresar en la vida laboral, se va a expresar en la vida. Esto va, y ahora quiero terminar con esto, porque cuando decimos favor, no estoy diciendo que no van a haber complicaciones. Porque hablamos del favor y pensamos que todo nos va a ir bien. No, el favor de Jehová estaba sobre David. Sin embargo, las lanzas de Saúl le cayeron por montones. Tuvo complicaciones, tuvo situaciones. 1 Samuel 18:5 dice, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente y lo puso Saúl sobre gente de guerra. ¿Ve? Se cumple todo, lo ponen como líder. Y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Así que mi hermano, esto se trata de trabajar nosotros, de trabajar nuestras propias vidas. Deje de pelear de que alguien no lo reconoce. Deje de pelear de que nadie lo respeta. Deje de sentirse mal, mi hermano, cuando alguien no nos respeta, cuando alguien no nos valora. Hay un mensaje que Dios nos está dando y es que tengo que trabajar dentro mío. No se enoje con los mensajeros, porque si nos rechazan, está bien que te rechace uno, pero si te rechazan muchos, ya tenés que recibir el mensaje. Te está diciendo el Señor, tenés que trabajar con tu vida. Tenés que trabajar con tu alma. Tenés que trabajar con tus emociones. Tenés que trabajar con el evangelio y el conocimiento de Cristo. No desmayemos. No desmayes. Mire, hoy estamos en la época de las enfermedades psíquicas. La gente está psicológicamente enferma. ¿Sabe por qué? Porque no conoce la sabiduría de Dios. Pero aquí tenemos la sabiduría de Dios. Esto no tiene precio, mi hermano. Ningún psicólogo le va a decir esto a la gente porque no conoce el evangelio, porque no lo tiene. Pero aquí usted tiene la información y la sabiduría que viene del cielo para que usted tenga una vida sana en esta tierra. Ahora hay que darle peso. No es lo mismo que un psicólogo. Esto no estamos acá motivándote. Te estamos dando la sabiduría escondida por los siglos que le ha sido revelada a la iglesia. Así que valore y haga como Samuel, que no dejó caer ninguna de esas palabras a tierra. Porque acá está la solución para nuestras almas.
Acá está la solución. ¿Y cuál fue el resultado? Porque eso fue lo que pasó. Eso va a pasar cuando la presencia de Dios empieza a manifestar en tu vida. Se levantó Saúl en bronca y en celo contra David. Eso él no se había mandado ninguna, no es que todavía no cometía los grandes pecados que cometió. ¿Sabe lo que estaba pasando? Es parte del propósito en el cual nosotros caminamos. Va a haber gente que se va a levantar contra nosotros. Va a haber gente que te va a odiar gratuitamente y usted no sabe por qué, y usted se va a romper la cabeza de por qué lo han odiado tanto. Usted tiene que saber que es lo mismo, porque todo este proceso, como dijo el Señor Jesús, si a mí me han perseguido, a ustedes también lo van a perseguir. Pero así como han guardado mi palabra, también van a guardar la palabra de ustedes. Eso es una ecuación que siempre se cumple. ¿A quiénes? A los que están siendo formados en Cristo como nosotros. Así que no se rompa más psicológicamente. Levante su ánimo, levante su alma, levante su rostro al cielo y empiece a entender que las persecuciones y que los rechazos que hemos recibido es porque tenemos tres enemigos. No solamente nuestra carne, sino que también el diablo y el mundo. Ahora, tengamos discernimiento porque si no, ninguna psiquis aguanta nada de estas cosas. Por eso la gente se vuelve loca en el mundo. Y después vamos avanzando. David se casa con Mical, la hija del rey Saúl. Cuando la situación recién en el palacio se hizo insoportable, recién ahí David dijo, listo, me voy porque si no me matan. Literalmente me matan. Él aguantó hasta donde pudo. No se fue en la primera. Ay, me hicieron sentir mal. No voy más. No, ya ¿saben cuándo se fue David? Cuando ya corría riesgo su vida. Se fue. Se escapó porque si no, Saúl lo iba a clavar con una... Pero el favor de Dios se empieza a manifestar en él. Cuando Dios te llama y eres un hijo obediente, el sendero va a ser de gracia adquirida. Vas a hallar favor de mucha gente, las cosas se te van a empezar a dar, pero al mismo tiempo tienes que saber que la oposición y el odio van a ser parte del camino. Así que hay que saber, ¿no? Saber que las dos cosas van a estar. Cuando venga el odio, no se crea que usted es el culpable. Tampoco cuando le vaya bien, crea que usted es el más, porque es la gracia y el favor de Dios. Pero hace falta tener una madurez para no volverse loco en estos momentos. La humillación constante es parte de nuestro peregrinar o caminar en la tierra. Algunos dicen, me están humillando. Es parte del camino. Siempre va a haber algo que nos humille en esta tierra. En buena hora. Porque si no vivimos en humillación, nos llenamos de orgullo. Y dijimos la semana pasada o la anterior, que hay una sola forma de controlar el orgullo, y es a través de la humillación. Para que David fuera el hombre que fue y pudiera reinar y gobernar durante 40 años Jerusalén, ¿sabe que necesitó? Ser pasado por la humillación constante. Porque Dios tuvo que sacar del corazón de David el Saúl que había dentro. Porque nosotros nos creemos que el otro es Saúl y yo soy David. No. Todos somos David y todos somos Saúl. Y hay que sacar al Saúl que tenemos dentro. Y solamente, ¿qué pasó con Saúl? Saúl nunca se formó. En Saúl nunca se formó el David que se tenía que formar. Y en David hubo que sacar el Saúl que había dentro. Esa es la realidad para nosotros también. Y eso es lo que le pasó al Señor Jesucristo. Y eso lo dice el profeta Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. ¿Cuántos dicen yo quiero ser como Cristo? A ver. Pero este no lo leen nunca. Siempre se ven en el trono con el cetro y la corona. Varón de dolor, desechado, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Así que si esa ha sido tu realidad, tranquilo, es parte del camino. Es más, te tendrías que preocupar si esto no te pasa. Tendría que ser una preocupación que no sufras nunca y nunca hayas sufrido nada. La vida en Cristo es una mezcla de gozo, del espíritu y dolor profundo, de angustia y de victorias, de llanto y de alegría. Esa es la vida en Cristo. Por eso leíamos la otra vez, ¿por qué miran como si algo raro les estuviera pasando cuando vienen las aflicciones? ¿Por qué, Señor? Y nos enojamos con Dios. ¿Por qué, Señor, me pasa esto?
No estás entendiendo. Y Dios dice, no estás entendiendo la Biblia. ¿Leíste la Biblia? Nosotros idealizamos una vida de cómo tiene que ser mi vida. No, a mí me tiene que ir bien. Mirá José, ¿sí? ¿Usted leyó la vida de José? Este es el misterio del caminar de los hijos de Dios que agradan al Padre. Él se asegura de esta manera el aroma de Cristo. Si no somos quebrantados, si el frasco de alabastro no se quiebra, no sale el perfume. Ese es el objetivo de la aflicción. No es que sos malo y que Dios te quiere reventar. Dios quiere que salga el perfume de adentro. ¿Cuántos dicen amén? Lo recibo. 1 Samuel 19:18. Huyó pues David y escapó. Y vino a Samuel en Ramá, esto cuando él tiene que huir, ¿no? de Saúl. Se va del palacio porque lo van a matar. Y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Los hijos de Dios no se aíslan. Los hijos de Dios buscan a otro siervo de Dios. ¿Qué hizo cuando era perseguido David? Se fue a verlo a Samuel. No se metió en una cueva a llorar. Se fue a buscar a otro hombre de Dios porque sabe que él sabía que podía entrar en un terreno muy peligroso, que es el terreno de la imaginación. Yo te voy a dar un consejo, iglesia. No te entregues en las manos de tu imaginación. Tu imaginación no te va a tener misericordia. No hay nada peor que la imaginación del hombre, y yo se la voy a desnudar en un segundito. ¿Qué siente a usted cuando usted manda un WhatsApp, del otro lado se pone azulito y no contestan? Vulgarmente se le llama me clavó el visto, pero ahí empieza la imaginación. Que no me quiere, que no me respeta, que cómo no contesta, y que biribiri, que biribiri, 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 es un remolino que no lo para nadie. Eso es la imaginación. Se la acabo de presentar. Dígale, mucho gusto, imaginación. Y después el otro estaba trabajando, no podía atender, qué sé yo, cómo. No, pero la imaginación es perversa. Por eso es que David no se fue a una cueva, porque cuando se fue a la cueva Elí, ya estaba, me quiero morir, soy el mejor de todos, pero me quedé solo. Así estaba Elí. O Elías, ¿no? Elías, perdón, dije Elí. Es Elías. Ahora, ¿qué hizo sabio David? Me voy con Samuel. Ahí voy a tener consejo, voy a tener palabra de Dios, la imaginación no me va a destruir y voy a estar seguro. Y aunque tenga que pasar por momentos de aflicción, voy a saber pasarlas. ¿Se entiende? Esta es la realidad de los hijos de Dios, mi hermano. Así que aislarse es muy peligroso. Termino, Salmos 49:5. ¿Por qué he de temer? Esto es lo que describe David, escribe estas cosas. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Fíjese las conclusiones de David, un hombre que ya la pasó. Ahora, hay cosas que las vamos a aprender sufriéndolas y cosas que las podemos evitar de sufrirlas si las aprendemos de otro. ¿Para qué usted va a pasar la misma de David? Si tiene un David que le está diciendo no te vayas solo cuando estás mal o estás en una aflicción, no te quedes solo. Busca consejo espiritual. Y Salomón también dio los mismos consejos. Eclesiastés 7:14. En el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera. Esto también para cuando estés pasando por el momento de la aflicción. Mire, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. ¿Quién levanta la aflicción? ¿Quién levanta la adversidad en nuestras vidas? El mismo Dios. ¿Sabe cuándo el diablo puede ganar y meter aflicción en nosotros? Cuando nosotros ignoramos el funcionamiento de la vida del hombre. Ahora, si estamos advertidos y conocemos y esto lo vivimos, hermanos, vamos a pasar por la aflicción, pero vamos a ser como José, vamos a ser como David. Donde vayamos, vamos a ser jefes. Donde vayas, vas a estar ahí para dar una palabra. Por eso, Pablo consolaba gente desde la cárcel. Por eso hay gente que en una cama de hospital te puede consolar, te puede dar ánimo a vos, que estás sano y que tenés funcionando 100% todo tu cuerpo. Porque ese es el poder que hay dentro de nosotros. Amados,
Dice el Señor, yo formo la luz y creo las tinieblas. Yo hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo